Listo. Bien. Leemos, oramos y empezamos. Seguimos con el tema de Cristología. Y el tema está largo aquí en el pizarrón. Es Jesucristo. Maldito el que es colgado en un madero. Decir, ¿qué? ¿Qué? Yo no entender, ¿verdad? Exactamente, hermanos. Vamos a tratar de desarrollar este tema, ¿sí? Para entender por qué la Biblia dice esto. Dice Deuteronomio 21, versículo 23. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito por Dios es el que es colgado. Leemos, oramos y empezamos. Bendito Dios, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, te rogamos que hoy nos ayudes con tu bendición a nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro corazón, para entender y poder ver el pecado como tú ves el pecado, Señor. Nos hemos acostumbrado tanto a pecar, nos hemos acostumbrado tanto a transgredir tu ley, que hemos normalizado el mal en nuestras vidas. De tal manera, Señor, que es solo por tu gracia y por tu palabra que empezamos a vernos tal como nos ves tú. Pero aún, Señor, en este sermón quisiera rogarte que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder ver el pecado más de cerca, el daño que hace tan profundo en una persona y el daño tan profundo que hace esa persona que acaricia el pecado en otros. Ayúdanos, Padre, a entender después de esto por qué entonces el infierno es eterno. Ayúdanos, Padre, a mirar el horror, el terror, el dolor, la destrucción que el pecado causa en este mundo. Ayúdanos, Padre, a ver el pecado como tú lo ves. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar con esta explicación de por qué necesitamos mirar el pecado como Dios mira el pecado. Y hermanos, nos hemos acostumbrado tanto a ser mentirosos, lujuriosos, tranzas, mezquinos, avaros, codiciosos, una lista tan grande de personalidades pecaminosas que ya lo hemos normalizado en nuestras propias vidas, en las de nuestros seres queridos, en la sociedad, en las redes sociales. De tal manera que vamos perdiendo paulatinamente la capacidad de ver el mal o el pecado como Dios lo ve. Y no solamente nos hemos ido acostumbrando, sino lo empezamos a justificar. De pronto un ser querido tuyo, tu mamá, tu papá, tu suegro, tu suegra, tu primo, tu cuñado, empieza a decir groserías. Y la primera vez así como, ay, está diciendo groserías, ¿no? La segunda vez, está diciendo groserías. La tercera vez ya ni lo ignoras. Gracias. Y nos adaptamos a esa forma de ser. De tal manera que la vulgaridad, la bajeza, se vuelve algo costumbre. Mujeres vestidas como vestidas de refrigerador de carnicería, ya las ves así como que es normal. No,
ante los ojos de Dios no es normal, ¿no? Los hombres cada vez más tatuados, más tatuajes, ¿es normal? No, no es normal. Conductas neuróticas, muchas conductas de enfermos mentales, ya los vemos normal. Pero el problema, hermanos, a lo que yo quiero llegar es que, ¿qué tiene que ver esto con la palabra maldito? Bueno, exactamente de entender que dentro de una escala descendente, vamos a poner aquí una escala descendente, una escalera descendente, el nivel más bajo donde un ser humano cae es caer en un estado de maldición. Un estado de maldición que el pecado hace que vayas cayendo, acostumbrándote a vivir en pecado, acostumbrándote a vivir con avaricia, con codicia, ¿no? Destruyendo tu ser, tu alma y a los que te rodean. De tal manera que esta palabra maldito se le aplica en la cruz de Calvario a nuestro Señor Jesucristo. Maldito el que es colgado en un madero. Y aquí es donde viene la reflexión. ¿Por qué Cristo tuvo que caer en ese nivel más grande de estar en un estado de maldición? ¿Por qué? ¿No? Y uno dice, bueno, ¿a poco por los mentirosos? Son los pajaritos. ¿Por qué Cristo llegó al nivel más grande de un estado de maldición? ¿Por qué? ¿Por mentirosos? No es para tanto. ¿Por lujuriosos? No es para tanto. No, hermano. Jesucristo pagó el pecado de todos los predestinados. Cada predestinado tendría una deuda con la justicia, de tal manera que la necesidad de pagarle a la justicia era pagar por los pecados más depravados de un ser humano. Y por eso, vean ustedes, este es el corazón del sermón. El bendito Dios llega a estar en un estado maldito en la cruz del Calvario, para que los que estábamos en un estado de maldición, tú y yo, fuéramos colocados como benditos. Es lo que dice Mateo 25, cuando Cristo les dice a los que van a entrar a la gloria: venid, benditos de mi Padre, ¿no? Heredad el reino de Dios. Otra vez, el Dios bendito viene a un estado humano y en la cruz de Calvario desciende a un estado de maldición, para que los que estábamos en un estado de maldición, a través de la obra de Cristo y su muerte y su resurrección y su ascensión y su coronación, quedáramos en un estado de bendición, y este estado de bendición nos diera el acceso al cielo. Entonces dices, ¿qué? Por eso aquí hemos llegado a cantar un canto que se llama Glorioso Intercambio, y este canto de Glorioso Intercambio es un canto que nos favorece a nosotros. Por eso se llama Glorioso Intercambio, en el que el Dios bendito me da su estado de bendición a mí, que estaba en un estado maldito, y hay un intercambio. Pero para nosotros es un glorioso intercambio, pero para él no. Si vemos la descripción de Isaías 53, cómo Cristo sufrió un infierno en la cruz, cómo Cristo sufrió un infierno en la cruz, no podemos decir que fue un glorioso intercambio. Para nosotros que somos bendecidos con ese intercambio, pero para Él no. De tal manera, hermanos, que para no agarrar ramificaciones, quiero seguir en el tronco del tema. Es que la palabra maldito, hermanos, es una palabra que no es una grosería. No es una grosería, es la descripción,
en la que una persona está. Estar en un estado maldito es estar abandonado por Dios, olvidado por Dios y desamparado por Dios. Este es el peor estado de todo el universo de un ser humano. Olvidado por Dios, desamparado por Dios, ¿no? O sea, este estado no hay otro peor, hermano. No hay otro peor, ¿sí? O sea, por eso cuando Dios pronuncia esta palabra, es cuando una persona, como cuando el niño se quiere zafar de la mano del papá. Suéltame, papá, suéltame. Está haciendo movimiento para zafarse de la mano del papá. Y el papá abre la mano y lo suelta. Y el chamaquito, ¡pum!, se va y se echa a correr. Lo atropella una bicicleta, se cae, un perro lo muerde, ¿no? O sea, el mejor lugar para un niño pequeño es estar de la mano de su papá. Lo va a proteger. Así es una persona que rechaza a Dios, no quiere nada con Dios, con la iglesia, con la Biblia, con la ley moral de Dios, no quiere nada. Y hermanos, lo más tremendo es que la palabra maldito en la Biblia, la primera vez que sale de la boca de Dios, cuando Dios le dice a Caín: maldito serás en la tierra. Entonces, después se sigue pronunciando varias veces la palabra maldito, pero ya con ese significado. Esa persona está desamparada por Dios, olvidada, ¿sí? Y ustedes díganme si en este mundo hay algo peor que el Dios de la Biblia, tu creador, se olvide ya de ti, pero porque tú decidiste alejarte de él. Dios abre la mano para que te vayas y Dios permite que te pierdas. Entonces, este estado de maldición, la Biblia enseña que prácticamente todos los seres humanos están en un estado así. Dice 1 Juan capítulo 5, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Dice Proverbios 3 que la maldición mora en la casa del impío. La maldición mora en la casa del impío. Y en el libro de Deuteronomio hay varios pasajes donde habla de cómo Dios abandona por sus pecados a las personas. Rápidamente, escuchen, voy a leer Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo: amén. Y después hay una lista de bendiciones, pero después de que se termina la lista de bendiciones del capítulo 28, inicia con el versículo 15 la lista de maldiciones. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y así continúa la lista, de tal manera que entonces podemos ver que la palabra maldito sí describe a una persona de un estado de desamparo completamente por parte de Dios. O sea, si un papá deja al hijo a la aventura, no lo cuida, no lo procura. Hay un video, hermanos, que yo creo que no se me va a olvidar jamás. Es un video horrible, espantoso, de una mujer donde una cámara de seguridad está grabando en la banqueta. Se estaciona un coche, se baja una mujer y se sienta en la banqueta como si fuera a hacer pipí, pero no, en ese momento expulsa al bebé, está dando a luz a un bebé, no, medio se seca, se mete al coche y se va, deja tirado ahí a su hijo, lo parió y lo tiró como una bolsa de basura. O sea, no, ese es el estado de maldición. Cuando un padre abandona a sus hijos, cuando una madre abandona a sus hijos, los deja en un estado de desamparo completamente. Pero en este caso, el estado de maldición es provocado directamente por Dios, por la persona, porque rechaza tener a Dios como su Padre, como su Salvador, como su dueño y como su amo. El estado de maldición es un estado voluntario del ser humano. Esto es importante que lo entiendas. Es un estado voluntario porque tú decides rechazar a Dios, alejarte de Dios y no querer nada con Él. Esto es lo más terrible. De tal manera que este estado de maldición llega a ser un estado que toda la humanidad ha adquirido. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¡pum!, están destituidos de la gloria de Dios, lejos. ¿Se fue el volumen? ¿No? Bueno, destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué me refiero? Si mañana llegas a tu empresa donde trabajas y toca la puerta y te dicen, buenos días, Poli, ¿me abre? No. ¿Por qué no? Estás destituido. ¿Qué? Ya no entras. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hermanos, muy pocas personas entienden ese estado. Y de verdad, yo te pido que entiendas, tu estado económico no significa que estés bien. Que estés lleno de salud no significa que estés bien de Dios, delante de Dios. Que tengas una situación económica, próspera, social, económica, de salud, familiar, no significa que estés en un estado de bendición. Hay gente que está en un estado de maldición, bien llenos de vida, bien saludables, bien ricos, con bienes, con muchas propiedades, y están en un estado de maldición. No pienses que tu estado de bendición económica es un estado de bendición espiritual. No siempre, hermanos, no siempre. De tal manera que a lo que quiero llegar a este sermón es a entender y mirar de cerca el pecado, de lo que produce este pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, va creciendo siempre. Y lo que voy a hacer ahorita, ya con esta introducción que di, lo que voy a hacer ahorita es traer a la vida cuando una persona comete un delito, ¿sí? El delito, el castigo legal, penal, judicial, el castigo de la ley siempre se ajusta al delito cometido.
Si te pasaste un alto, no te ponen 15 años de prisión. El castigo siempre se adapta al delito cometido. No te van a dar pena de muerte por mentiroso. No. De tal manera que lo que quiero que veamos, hermanos, es que cómo el pecado lleva a una persona a un estado de maldición increíble, que por eso es que Cristo tuvo que hacerse maldito ante la ley, ¿verdad? Para poder pagar los delitos de maldición que ya habíamos tú y yo cometidos. Ejemplo, hermanos, por eso, cuando vemos la mecánica del pecado, el pecado siempre empieza en la mente y en el corazón. Sí, lo que siempre hemos dicho, ¿no? Siempre hemos hablado de los borrachos y de los adúlteros, porque casi siempre hay un borracho en la familia, o cuando es un borracho, o casi siempre hay un adúltero en la familia, o cuando es un adúltero, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, el adúltero, ¿no? El adúltero primero ve a una mujer, ¿no? La mira y le empieza a sacar fotos. Le empieza a sacar fotos mentales, ¿no? Hasta que la pierde, le sigue sacando fotos. Luego empieza a desear a esa persona. Y luego la acaricia aquí, la contempla, empieza a acariciar las imágenes que sacó de esa persona, recuerdos, de tal manera que se vuelve una concupiscencia, se vuelve una obsesión y empieza a soñar con esa persona, empieza a fantasear, empieza a imaginarse cosas con esa persona, de tal manera que llega un momento donde en su mente y en su corazón empieza hasta a hacer cosas con esa persona. De tal manera que esto lleva a que un día se da cuenta que esta persona que la conoció vende artesanías y va ahí y busca pretextos para estar ahí con esa persona, hasta que está en su plan y en su proyecto invitarla a un café. Después del café viene la probable seducción, hasta que en algún momento termina todo esto en un hotel, ¿no? ¿Dónde empezó todo esto? El hotel es la última parte de este inicio mental. Todo empezó en una mirada, en un deseo, en una atracción, según, que esto es en todo el proceso del pecado. ¿A dónde quiero llegar? Que, hermanos, cuando una persona comete un delito y esa persona es atrapada por la policía, se abre una carpeta de investigación. ¿Sí? Perdón. Se abre una carpeta de investigación y aquí el punto es que el juez va a tener que leer el expediente, escuchen, porque para poder juzgar bien a esa persona y el delito que cometió, el juez tiene que investigar todas las cosas que en ese momento intervinieron para que se cometiera el delito. Por eso, en este caso, ustedes saben, la violación, hay diferentes castigos, ¿no? Desde 13 años hasta 25, 30 años de cárcel. Uno diría, ¿por el mismo delito? No es el mismo. Bueno, es que es violación, pero no es lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Escuchen. Cuando un juez está mirando el expediente, la declaración de las personas ofendidas, la víctima, todas las circunstancias, está mirando y buscando allí argumentos para que le caiga todo el peso de la justicia de Dios a esa persona. Y pongo este ejemplo de un juez terrenal en un ministerio terrenal ante tribunales terrenales, porque es lo mismo que Dios hace desde Edén. Desde Edén, Dios mira el caso de esa persona
Pero como Dios sí sabe lo que había en tu corazón, Dios sabe desde qué momento empezó esta planeación, este proyecto pecaminoso, hasta que lo consumaste. Pero el juez terrenal tiene que estar viendo, leyendo sobre líneas lo que estaba diciendo la víctima. Escucha, cuando el juez está leyendo el expediente, está buscando cuán depravado es ese criminal, con cuánta perversidad causó este daño, cuánta crueldad había, con cuánta crueldad cometió. Mordió a la señorita, la golpeó, la escupió, cuánta crueldad. Siguiente, está buscando cuánto salvajismo hubo, cuánto salvajismo. Siguiente, cuán sádico, cuánto sadismo hubo. Hubo mutilación, ¿sí? La quemó a la persona. Ustedes saben que hay ocasiones que con el cigarro queman a las personas. Siguiente, la atormentó de una forma previa. Siguiente, hubo saña para cometer eso. Siguiente, hubo violencia, ¿sí? La insultó en la violación, la insultó con groserías. Fue sanguinario, es considerado ya un criminal de alta peligrosidad. Siguiente, fue despiadado, fue inhumano. ¿Con qué grado de crueldad cometió esto? Fue salvaje, feroz, atroz. ¿Cuánta malignidad hubo en este evento? ¿Cuán brutal fue este ataque? Hermanos, escuchen, estas palabras que acabo de mencionar se tuvieron que inventar para describir toda la inhumanidad que hay en un pecado, en un crimen por parte de un ser humano, de hombres y de mujeres. Estas palabras tuvieron que representar el mal verbalmente. Perversión, depravación, crueldad, salvajismo, sadismo, mutilación, quemar, saña, violencia, groserías, heridas mortales, sanguinario, peligrosidad, despiadado, inhumano, cruel, salvaje, ferocidad, atroz, maligno, brutal. Todo eso se tuvo que inventar para descubrir este daño que hubo. Ahora, quiero que vean ustedes entre cómo un juez llega a un grado en que el juez, después de revisar el expediente y determina que hubo todo esto hubo en un crimen. Si el promedio es de 20 a 23 años, posiblemente le ponga cadena perpetua. ¿Qué? ¿Cómo? Y mucha gente dice, yo no entiendo cómo es posible que por un delito como ese a otros les echan 20 años y a mi familiar fue cadena perpetua. Es que, escucha, es la suma de todas las perversiones que se cometieron en ese crimen. La violación fue uno de tantos. Pero la humillación, lo salvaje, el sadismo, la crueldad, etcétera, etcétera, hermanos, se suma todo eso. Por eso es que escuchen, hay grados de detención, de castigos penales, legales. Escuchen, está desde una falta administrativa, donde te ponen ahí
un arresto de a ciertas horas o un pago económico por una falta administrativa, o si ya vas manejando en estado de ebriedad, 72 horas te guardan ahí, ¿no? Porque ya estabas poniendo en peligro otras vidas, o ya te dan 5 años de cárcel, y así va incrementando de acuerdo al delito. Escuchen, pero cuando ya rebasa la persona los límites de inhumano, llega un momento donde es cadena perpetua. Pero ese no es el límite, no, hay cadenas perpetuas. Pero ese no es el límite, no, hay pena de muerte. Pena de muerte. De tal manera que entonces, escuchen, hay grados de pecado, hay grados de delitos, hay grados de daños, grados. De tal manera que la justicia sí evalúa esto. Por eso lo que estamos viendo es esto, un estado de maldición. Cristo no murió solamente por los mentirosos, sino por los depravados de los depravados, que estaban en un nivel profundo de todo esto. Cristo habrá muerto también por mucha gente que era sádica, enfermo mental, de alta peligrosidad, despiadados, crueles, inhumanos, etcétera, etcétera, que estaban en un estado de maldición. Por eso en la cruz de Calvario se tuvo que estar en ese estado de maldición, para que le pagara la justicia a lo que tú y yo habíamos hecho, porque posiblemente tú y yo ya habíamos llegado a ese estado de maldición, hermanos. O ya se te olvidó todo lo que Dios te perdonó. A mí no. Por eso, cuando empezamos a estudiar esto, nos damos cuenta que en algunos países donde todavía está vigente la pena de muerte, nos damos cuenta como hay mucha gente que sí ha tenido que enfrentar la justicia a través de este tipo de delitos, de pagos ante la justicia. Aunque ustedes no me lo crean, a Joseph de Angelo, en el agosto de 2020, le dieron 26 cadenas perpetuas por 13 asesinatos, violaciones y robo. 26 cadenas perpetuas. A otra asiática, se llama Chamoy Tipyaso. En 1989 la condenaron a 141,000 años con 78 por un fraude piramidal que afectó a 16,000 personas. 16. Ahorita voy a explicar un poco más esto. En Estados Unidos, a Charles Scott Robinson lo condenaron a 30 cadenas de muerte por abusos sexuales a menores en 1994. Garay Ridgway en el 2003 a 49 cadenas perpetuas más 480 años. A otro llamado Martin John Bryan en 1996, 35 cadenas perpetuas más 1,050 años. Escucha, el Dios del universo, si alguno de ustedes muere sin Cristo, nada más va a determinar una cadena perpetua, una, pero es eternamente. La gente que vaya al infierno estará en un estado de maldición perpetuo. Una sola cadena perpetua será lo que la persona viva en el infierno. Por eso cuando empezamos a ver ya el pecado y saber, a ver, o sea, por ejemplo, a esta persona que 26 cadenas perpetuas por 13 asesinatos, no, entonces a Rambo ya cuántas cadenas perpetuas lo van a mandar, ¿no? A Rambo, no, hermanos, 13 asesinatos, la diferencia es cómo fue cada uno de ellos.
Si los mutiló, los quemó, los violó antes de asesinarlos, les sacó los ojos, ¿qué más hizo con ellos? El juez está revisando uno por uno cada caso y está sumando cuánto le va a deber a la justicia. Y exactamente, ir a prisión es pagarle a la justicia lo que quedaste a deber. Pero no solamente eso, hermanos, que el juez va a ver cuánto tiempo lo estuviste planeando, ¿sí? Y dos, el daño y a la gente que lastimaste en todo esto. Por ejemplo, hermanos, una mujer que le roba el marido a otra mujer. Una mujer que le roba el marido, ¿no? A mí me gusta y es para mí, ¿no? Espérate, no, es casado. No sé, pero yo lo quiero. Es que es casado. Bueno, escuchen. A la mera hora lo seduce, ¡pum!, y se lo lleva y le quita a esa mujer y a esa familia, a ese hombre. ¿El juez le va a cobrar a esa mujer el desamparo que dejó esa familia? Sí. ¿Lo desamparada que quedó esa mujer? Sí. ¿Lo desamparado que le quedaron los hijos? Sí. ¿Las deudas que ya no van a poder pagar esa persona y van a venir embargos contra esa familia? Sí. ¿Los compromisos escolares que no se van a poder cumplir? Había planes de la universidad, la prepa, también se la van a cobrar. Los apoyos, ¿no?, de la familia. El sostén fue quitado. La protección de esa familia fue quitada. La guía, ya no va a haber un papá que guía a esos hijos, que los proteja. Ya no van a tener el amor de un padre. Ya no van a tener la fortaleza y la seguridad de un hombre. Todo eso, hermanos, todo eso será tomado en cuenta por el juez del universo. Todo esto va sumando. No es nada más que le quité ese hombre a una mujer. No. Otro ejemplo, un asesinato. Entonces agarres un balazo a fulano, a fulana, ¿no? Y ya. No. Quedó viuda. ¿Sí? Los hijos desamparados, las deudas, los apoyos, la seguridad, la figura paterna, la guianza, todo esto es tomado en cuenta por el juez del universo. El daño que cometiste, a cuánta gente lastimaste, y escucha, cómo le destruiste el futuro a personas, les destruiste el futuro. ¿Entiendes esta palabra? Le voy a robar a ese hombre, a esa mujer. Le estás destruyendo el futuro a esa mujer. Si esa mujer iba a seguir su vida normal, ¿no?, con los problemas de un matrimonio normal, pero iba a seguir, pero le quitaste a su esposo, no, le destruiste el futuro. Le destruiste el futuro a esos hijos. Destruiste ese matrimonio, ese hogar. ¿Cuánto cuesta un hogar? Se lo van a cobrar a esa persona. Por eso destruiste el futuro de una persona, destruiste el futuro de una familia, destruiste el futuro de un hogar, destruiste el futuro de esos hijos, destruiste el futuro laboral. Esa persona, ¡pum!, ya se va a tener que ir de la ciudad para fugarse con su amante, y en ese momento hasta esa empresa quedó afectada. Las deudas, ahora, ¿cómo lo va a hacer para pagar? Destruiste emocionalmente a la persona. Los niños, todos los días que falta papá que lo mataron, o falta papá que se lo robó una mujer, etcétera, etcétera. El llanto, la depresión, el dolor de ese niño, todo eso Dios se lo va a cobrar a esa mujer o a ese hombre que se robó a una esposa. Lo que estamos haciendo, hermanos, es simplemente ver un poquito más de cerca todo el daño que genera el pecado. Por eso ya empezamos a entender por qué el infierno es por los siglos de los siglos, para siempre, jamás.
Por eso, hermanos, no tiene consecuencias pequeñas. Por eso la Biblia enseña, la paga del pecado es la muerte. Ahora, aquí viene una pregunta importante, ¿sí? Alguien dice, a ver, hermano, a ver, dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sí? Si yo aborrezco, odio con odio jarocho a mi hermano en la fe, ¿no? Bueno, según yo me digo cristiano, ¿no? Es obvio que una persona que aborrece a su hermano no es cristiano, no es cristiano. Así dice 1 Juan, el que aborrece a su hermano es homicida. A ver, pero la idea es esta. Si yo digo que aborrezco a mi hermano, la Biblia me clasifica como homicida, ¿sí? A ver, y si voy y le doy un disparo, ¿también soy homicida? Sí. ¡Ah! Y vean lo que dice este loco, este loco. Ah, pues mejor voy y lo mato, me van a clasificar. Si lo aborrezco, soy homicida, y si lo mato, soy homicida. Pues voy y lo mato. ¿Es lo mismo? No. Bueno, según la Biblia, sí. No. Escucha. El odio, el aborrecimiento es el detonante. Es el detonante. Porque otra vez, Dios que conoce los pensamientos y escudriña la mente y el corazón, está viendo cómo aborreces a esa persona, cómo desquitarte de esa persona, cómo matarlo, cómo aniquilarlo, cómo desaparecerlo de la faz de la tierra. No lo soporto, lo aborrezco, lo odio, no lo menciones, no quiero escuchar nada de esa persona. Y es el detonante. Pero escucha, aquí hay consecuencias, pero si vas y le quitas la vida, las consecuencias se multiplican por 100. Son dos cosas diferentes. El detonante y las consecuencias sociales que va a tener que pagar tu familia, tú, y ante la sociedad y ante la ley. Porque las personas dicen, a ver, pastor, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Así dice Cristo? Sí, ¿verdad? El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Y si yo me voy con una mujer al hotel y adulteré, es lo mismo, pues mejor me voy al hotel con ella. No, entiéndelo. Cuando tú miras a una mujer o las mujeres miran a un hombre y lo codician y aquí se me queda y aquí se me queda, no, es el detonante. Pero que tú empieces este proceso de deseo y de atracción hacia esa persona y que culmine en un hotel es otra cosa. Sí trae consecuencias en tu mente que estés acariciando el pecado, pero también habrá consecuencias terribles sociales si caes en adulterio. A la mera hora te pegan enfermedades venéreas, el VIH, enfermedades de otro tipo de transmisión sexual, y vas a tener que pagar el precio. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Uno es el detonante y Dios está mirando que estás ahí acariciando. Hermanos, miren, hemos dicho mucho que una mirada, volteas y ves, y el diablo lo único que tiene que hacer es poner delante de nuestros ojos cosas bonitas, ¿sí? Bonitas desde nuestro punto de vista. No, lo que para mí es bonito, a lo mejor para fulano no es bonito, y lo que para fulano es bonito, a lo mejor para mí no es bonito, ¿no? Y el diablo conoce los gustos de cada persona de tal manera que lo único que tiene que hacer es ponerte delante de ti algo. Dices, wow, eso sí me gusta, ¿no? Cosas de la casa, un coche, algún accesorio, una persona, un vicio, lo que sea. Bueno, escucha. Es una mirada, se despierta un deseo, empiezas a sacar fotos mentales, hay una concupiscencia,
es un deseo más fuerte. Hay una obsesión, es un deseo más fuerte. Y escucha, aquí ponme mucha atención, hermano, por favor. Cuando la persona está ya en este proceso mental de atracción, porque el pecado te está atrayendo, llega un momento donde cada ser humano tiene un cuarto de la imaginación y a esa persona la metes en el cuarto de imaginación y empiezas, escucha, a fantasear. Empiezas a crear tu propia película inmoral, perversa, de tal manera que hay mujeres y hombres que crean en su mente a una persona y así mismo la empiezan a crear, a perfeccionar, de tal manera que es su hombre secreto. Si es una mujer, es un hombre secreto que yo, dice ella, que yo fabriqué y que con el cual yo duermo y con el cual yo hago cosas ahí en el silencio de mi cabeza, de mi fantasía, con el cual yo hago y deshago cosas, ¿no? Y el hombre igual, tengo esa mujer secreta en la que la guardo aquí y aquí se me queda y aquí se me queda, y a esa mujer en mi cuarto de la imaginación le hago, le quito, le pongo lo que sea, ¿no? Porque yo estoy, dice el hombre, yo estoy fabricando una mujer a mi gusto y tiene estas propiedades y estas características y esa es mi mujer ideal. Pero la mujer dice, este es mi hombre secreto, yo lo fabriqué y con él paso momentos maravillosos en mis fantasías. ¿Y qué crees? Dios es testigo de todo eso. Dios es testigo de todo eso. Dios te ha visto. Por eso muchas mujeres que empiezan a fantasear, a construir, llega un momento donde la persona empieza a estar en un estado tan vulnerable que de pronto conoce una persona que se parece a su hombre secreto. ¡Ay! Se parece al hombre secreto, ¿no? O el hombre dice, ¡ay! Se parece a la mujer secreta, ¿no? Y el diablo lo sabe y puede pasar tragedias. Lo único que estamos haciendo, hermanos, es mirar más de cerca el pecado. Cómo trabaja y te destruye paulatinamente. ¿Hasta qué? Hasta que vas descendiendo en esta escalera, vas descendiendo completamente y llega un momento donde quedas en el tema de esta mañana, en un estado de maldición. Por eso, ¿cuántas personas habían fabricado a un hombre secreto o a una mujer secreto, o un crimen secreto, o un vicio secreto, o un oficio pecaminoso secreto, de tal manera que era la necesidad de Jesucristo de venir a descender a un estado de maldición en el que tú, yo, ellos, nosotros estábamos, hermano. Cristo no descendió a un estado de maldición solamente por el mentiroso. No, hermanos. Ahora escuchen, hay personas que pueden ser muchos años mentirosos, muchos años mentirosos. Pero si una mujer aborta, ¿esta es peor que el mentiroso? Uno diría, hermano, pero yo ya le conozco como 500 mentiras. Ajá. ¿Es realmente pecaminoso? Sí. ¿Y esa mujer que abortó qué? Hermanos, comparado, o sea, todos los delitos son mortales. Aquí no hay pecados veniales, todos son mortales, dice la Biblia. Pero el pecado de ese mentiroso, comparado con esa mujer que abortó, a nivel de leyes terrenales, casi el mentiroso sería una falta administrativa, comparado con alguien que le quita la vida a su hijo. Esta mujer, hermanos, que repito, la cámara de seguridad
está mirando la banqueta, se medio estaciona el coche, se abre la puerta trasera, baja y como se sienta como si fuera a hacer pipí esa mujer, pero en ese momento da luz y el niño cae, no, se medio seca, se sube al coche y se va. Comparado con ese mentiroso parece Blancanieves comparado con esa mujer. Hay grados de delitos. ¿Todos los delitos merecen una infracción? Claro que sí. Por eso el trato que la justicia da a un delito con el castigo tiene que ser proporcional. El trato que la justicia da a un delito con el castigo tiene que ser proporcional. Pero hermanos, aquí tenemos que entender que hay grados de pecado, hay grados de castigo, hay grados de condenación, hay grados de juicio, y la Biblia está llena de todo esto. ¿Se le puede dar la misma pena a un mentiroso que a un sádico? ¿Que a un violador? No, hermanos. Las leyes terrenales a estas personas de 36 años, de 36 cadenas perpetuas, todos los que mencionamos. ¿Por qué? O sea, escuchen, si esta persona va a morir en la cárcel, ¿no? Cadena perpetua, no vas a volver a ver la luz del día. Eres un asesino de alta peligrosidad. Y yo, gobierno, tengo que proteger a los ciudadanos de ti. No puedes tener contacto con las personas. Eres de alta peligrosidad. Entonces, 26 cadenas perpetuas. ¿Qué significa? Bueno, hasta aquí vas a morir. Si naces, te vas a estar otra vez en la cárcel hasta que te mueras. Te mueres. Si vuelves a nacer, te vuelves a meter en la cárcel y otra vez hasta que te mueras. 26 veces. ¿De qué tamaño habrá sido la magnitud del delito de esa persona? Hay grados de castigo, hay grados de juicio, hay grados de pecado, hay grados de condenación, ¿sí? Y lo que tú y yo estamos viendo, hermanos, ahora en nuestro querido México, en la sociedad que estamos viviendo, es grados de castigo, grados de pecado alarmantes, alarmantes. Y no es posible que el creyente siga viendo todo eso como si nada, hermanos. Es bien penoso ver, es triste ver el sufrimiento que se causa a otras personas, el dolor, las pérdidas económicas, todo esto, hermanos. Por eso, esto implica que debemos de estar conscientes de que, número uno, mires el pecado, número uno, en ti. Yo tendré que hacerlo en mí. Pero mira el pecado en ti, cómo empieza a producir esto, hermanos. Y antes de que nos espantemos de otros, no, pánico me da ver a Humberto Méndez de antes, ¿no? Y si Dios no me hubiera salvado, ¿dónde estaría yo ahorita? ¿Dónde? Por eso, la Biblia, en el libro de Ezequiel, 2 veces Dios usa la palabra litigar. Litigar es cuando ya se inicia un juicio contra una persona. Cuando un abogado solicita que se abra una carpeta de investigación porque esa persona cometió delitos. Dios, el Dios del universo, que es el juez del universo, Dios ya abrió una carpeta de investigación contra la persona. ¿A qué me refiero? Dios ya inició una denuncia antes de que mueras. Ya hay una denuncia contra cada ser humano. Es como si Dios hubiera ido al Ministerio Público del Cielo y hubiera puesto una demanda por todo lo que, por tu hombre secreto, o tu mujer secreto, o tu vicio secreto, o tu crimen secreto, ¿no? Y ya está allí, ya tipificado por Dios. Por eso, ¿por qué, hermanos? Porque este es el problema. El pecado te hace ponerte por arriba de Dios.
Obedecerlo, no, yo no lo voy a obedecer, yo prefiero pecar. Y te pones encima de Dios, te pones encima de la ley de Dios, te pones por encima del trono de Dios, te pones por encima de la autoridad de Dios y dices, sí lo voy a hacer, ¿cómo ves? Cuidado, porque esa persona, antes de llegar a su estado de maldición, ya ofendió la santidad de Dios, ya ofendió la justicia de Dios, la soberanía de Dios, escupió su ley y escupió el trono de Dios. Por eso, lo más increíble es que mientras, ¿cómo trata Dios a este pecador aquí en vida? ¿Le suelta todo el castigo de la justicia de Dios? No. Hemos visto gente criminal, delincuentes profesionales, que aparentemente viven bien y les va bien. No. Dice en el Salmo 73 que el rey David vio a los malos que les iba bien, y hay un momento en que el rey David dice, ¿de qué me sirve a mí? Yo voy a la iglesia, leo la Biblia, le digo que no al pecado, le digo que no a muchas diversiones pecaminosas, y mira yo aquí, no, y mientras ellos cómo van ahí, entre comillas, disfrutando. No, escúchame, no. Dice Dios, a ver, obsérvalos bien, y van así como en un tobogán, cayendo así bien contentos, y tú aquí con tu torta de frijolitos, ¿no? Y ellos ahí, su pato a la naranja y todo, y no, pues ellos les va mejor que yo. Dicen, no, entiende, no veas ahorita el presente, ve el futuro. ¿Por qué? Porque van ahí en el tobogán, llenos de risa, entre comillas de alegría, y al final la última salida del tobogán es caer en el infierno. ¿Quieres subirte al tobogán? Hasta la torta de frijolitos se te cae. No, estamos bien, así estamos bien. ¿Por qué, hermano? Porque mientras Dios en su gracia común trata con bien a esos transgresores, impíos, ofensores de Dios, ateos, escépticos, agnósticos, rebeldes, desobedientes. Hermanos, tenemos muchos seres queridos que están así, ¿no? Un hijo, una hija, una nuera, un yerno, un nieto, un vecino, un primo, un sobrino, un compadre, lo que no sea, ¿no? Lo que tengas tú, y ves, dices, oye, le va bien, tiene 2 mujeres y le va bien, tiene 2 mujeres y sus negocios crecen. No le va bien. Al final del tobogán se va a encontrar con la realidad, hermano. Dice Romanos 2:5, lo único que están haciendo es atesorar ira para el día de la ira. Y cuando tengan que enfrentar el justo juicio de Dios, encontrarán grados de castigo, de juicio, ¿no? Por toda la culpa y las ofensas que produjeron. Por eso, hermanos, en la Biblia, vamos a dirigirnos hacia el final. Hay varios textos que nos ayudan a entender, escuchen, que hay un tipo de nivel de pecaminosidad que Dios va a permitir que llegues. La maldad de un ser humano no es eterna, hay un límite. Y cuando la persona va creciendo en su maldad, y llega al límite, así ya no te peinas. Hay un límite en que Dios va a permitir la maldad de esa persona. Y los textos que vamos a ver ahorita nos enseñan que hay un límite. Pero también los textos que vamos a ver ahorita nos dicen que hay grados de condenación, hay grados de castigo. Dice la Biblia, hay grados de culpa. De tal manera que juntamos todo esto y nos damos cuenta que efectivamente el pecado produce esta revolución de confusión en los seres humanos. Dice Mateo capítulo 11, rápidamente vamos a viajar por varios textos rápido. Dice Mateo 11, versículo 22 al 24. Por tanto os digo que en el día del juicio
en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Grados de castigo, grados de sufrimiento. O sea, si vemos la perversión que había en Sodoma y Gomorra, dice, estos van a sufrir poquito comparado con lo que fulana o sultano van a sufrir. Hermanos, estas ciudades, Capernaum, es como si esta ciudad la hubieran subido al cielo, ¿no? Hubiera subido al cielo y Capernaum hubiera estado entre las calles de oro y el mar de cristal, porque el rey del cielo bajó a Capernaum. Es como si el cielo hubiera bajado a Capernaum o Capernaum hubiera sido subido al cielo, y aún así no quisieron ver la gloria de Dios. Entonces será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, dice. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, hay un principio casi similar, y está hablando de los judíos que crucificaron a Cristo, que persiguieron a los apóstoles. Dice Primera de Tesalonicenses 2, versículo 14 al 16, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman, aquí está la frase, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que hay un número predeterminado que Dios va a permitir a esa persona cometer. Si la persona dice, entonces que todo me está saliendo bien, estoy robando, todo me sale bien, estoy extorsionando, todo me sale bien, soy violador, todo me sale bien. No. En su voluntad permisiva, Dios dice, hoy es el último pecado que vas a cometer, hoy. Y así, hermanos, todos los días hay personas que llegan a su último pecado, infartados, quemados, atropellados, apuñaleados, balaceados, se ahorcan, se suicidan, o sea, cáncer en un quirófano, ya no sale del quirófano. Todos los días, hermanos, llegaron a su último pecado. Por eso, escucha, morir de viejito es lo más normal que nos va a acontecer a todos. Sí. Morir de viejito es lo más normal. Que una persona muera de 18, de 15, de 12, de 20 años, eso no es normal. Eso no es normal. Eso es antinatural. Y ahora yo te pregunto, ¿están muriendo más los jóvenes o los viejitos? Y tú lo sabes, están muriendo más gente joven, 25, 30, 35 años, cuando lo normal era morir de viejito, hermanos. Por eso dice, así colman la medida de sus pecados. No, cuando llegas al colmo, cuando vas a cargar gasolina, dice, ¿cuánto le echo? Llénelo hasta que se tire, ¿no? Entonces, colmar exactamente es llegar al límite donde se empieza a derramar. Dice Dios, a esta persona le voy a soportar tanto, ¿no? Y el día que cometa el último pecado, se acabó. ¿Y sabes cuál es el problema, hermanos? Que tú y yo no sabemos cuándo vamos a cometer el último pecado. Esa es la tragedia. ¿Te sientes eternamente joven? La muerte es para otros, no para mí. No, hermanos, no.
Por eso, Marcos 12, versículo 40, nos ayuda a entender estos principios. Por eso lo que estamos resaltando es el estado de maldición, cómo esta persona está en un estado de maldición, y por eso Cristo tuvo que venir a morir colgado en la cruz en un estado de maldición. Dice Marcos capítulo 12, dice versículo 38 al 40. Marcos 12 de 38 al 40. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras filas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán, ¿qué? Mayor condenación. O sea, no es solamente cadena perpetua, son 1000 cadenas perpetuas. No solamente 1000, 10,000 cadenas perpetuas. No solamente 10,000, dice Dios, no, mira, una sola, pero es eterna. Ahí están todas las cadenas. Esta frase, mayor condenación, en el infierno las personas sufrirán mayor condenación también, muchos. Dice Juan 19, Cristo también habló de eso cuando está hablando de Judas. En Juan 19 dice en el versículo 11. Bueno, vamos a leer el 10 para entender un poco más. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué significa esa frase? Mayor pecado tiene. Mayor pecado tiene. ¿Qué ofende más a Dios? ¿Un mentiroso o una persona que mata su matrimonio? ¿Qué ofende más? Es bien claro eso, hermano. Mayor pecado tiene. Y esto es desde el Antiguo Testamento. Miren, en Génesis capítulo 15, Dios ya había enseñado esta doctrina. Génesis 15. Cuando Dios hace pacto con Abraham, vamos a leer desde el versículo 13, Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, versículo 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, los judíos allá en Canaán, ¿no? Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, Egipto. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que Dios va contabilizando la maldad de la persona y llegará a la maldad predestinada por Dios en el sentido de límite. A cada persona le ha puesto un límite con diferentes propósitos y hay una explicación perfecta para esto y se llama la doctrina de los decretos de Dios y la voluntad permisiva y la voluntad soberana. Aquí convergen varias doctrinas para entender esto. ¿Por qué a uno les permite tanta maldad y por qué a otros no? Casi a los 10 años se mueren. ¿Por qué? Bueno, hay un propósito aquí celestial. Pero aquí, hermanos, es esto. Porque aún no ha llegado a su como la maldad y el amorreo hasta aquí. Aún no ha llegado eso. O sea, aquí parece, escuchen, que todavía faltaban como 400 años.
Pero ¿qué creen, hermanos? Si tú vas y sacas tu tarjeta, es una tarjeta bancaria, pero vamos a suponer que esta tarjeta es el saldo que te queda de pecados, ¿no? A ver, 15 pecados. Pues este fin de semana el antro, la borrachera, la chava, el hotel, ¿no? Todavía tengo saldo. Bueno, si así funcionara, tú podrías decir, bueno, me queda cierto límite. Hermano, si hubiera una maquinita como la que estoy describiendo y checas el saldo, posiblemente hoy tú o yo vamos a morir. Se acabó el saldo de la gracia común. Mañana ya no nos vamos a peinar. Se acabó. Por eso, hermanos, mirar el pecado así de cerca, ya ves el pecado y dices, ay, no, ¿cómo crees? Oye, vamos a hacer eso, no. Oye, vamos a hacer lo otro, no. Oye, hijo, no hagas eso. Oye, hija, no hagas eso. ¿Por qué? Porque te vuelves sensible ante el mal, ante tu propio mal, y te das cuenta que no puedes estar jugando con el pecado, que el pecado es el detonante, el que está aquí en tu cabeza, y se empieza un proceso de destrucción. Te destruyes a ti, destruyes tu humanidad, No, tuve que ir al médico y me dio mucho gusto que me atendió una persona que se la describía yo a mi esposa, y esa misma médico la atendió a ella, estaba yo describiendo a esta médico, y me dice mi esposa, no, dice, es que es muy humana. Digo, exactamente eso, muy humana. O sea, todavía tiene en su oficio, no la conozco como persona, todavía tiene la imagen y semejanza de Dios, la humanidad. Pero hermanos, entendamos, hay gente que ha perdido su humanidad, ya son como depredadores, depredadoras, jovencitos, jovencitas, depredadores. O sea, ya van así como hienas a atacar. Es increíble, hermano, cómo la gente se agrupa para hacer daño. Familias completas entregadas al mal, bandas, delincuencia organizada, juntos contra el mal, contra el bien, contra ciudadanos, lastimando, causando agravios, desastres y pérdidas. Por eso, hermanos, entender que la gloriosa obra de Jesucristo dejó el cielo, descendió al mundo, se encarnó, 30 años sujeto en su obediencia activa a la ley de Dios, arrestado, detenido, juzgado injustamente, crucificado, asesinado, sepultado, resucitado, ascendiendo, y la coronación en el cielo. Todo esto es la obra de Cristo, porque el bendito Dios, el bendito Jesucristo, vino a un planeta lleno de gente que está en un estado de maldición, para que Él se hiciera maldito, el que es colgado en un madero, y la maldición de Dios cayera sobre Él, y por eso fue abandonado Dios en la cruz del Calvario. Cristo fue abandonado. ¿Y cómo sabemos que fue abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí el Hijo de Dios, desamparado por el Padre agarra y le coloca todos tus pecados, los tuyos y los míos, lo desamparan, y ahí el Hijo de Dios vive un infierno. Nunca nos cansaremos en este púlpito de repetir lo mismo de la obra de redención, hermanos. Por eso,
el bendito se hace maldito para que el maldito, por esta doble imputación, quede en un estado de bendición. Y este creyente que vive ahora en un estado de bendición, le ve la gloria, la honra, la adoración al Dios que lo perdonó, al Dios que te pasó del peor estado espiritual del universo al mejor estado espiritual del universo, de maldito a bendito. Por eso, hermanos, no nos cuesta nada dejar la comodidad de nuestras casas los domingos, venir a su casa y con todo el corazón darle las gracias, y cada ratito te llenas la boca de Dios, de la persona de Dios, donde le agradeces la tortilla que te comiste, la camita, la frazada esa calientita de ahora con los fríos en la noche, el vasito de café calientito, el que le das un beso a tu hijo, lo abrazas, a tu esposo lo despides, se va a trabajar, el esposo llega y te llena tu despensa, todo este tipo de cosas. Gracias, Señor, porque ahora veo tus bendiciones. Tú eres la mayor bendición, tú eres la fuente de la bendición, tú me hiciste bendito, fuiste tú. Y por eso nos despedimos con el pasaje de Mateo 25, por favor. Este pasaje, cómo trata y llama a Dios a los creyentes cuando van a entrar a la gloria celestial. ¿Cómo les llama? Dice Mateo 25. Vean ustedes, Mateo 25. Esta es una descripción del juicio final. Es una descripción del juicio final. Dice el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, ¿qué? Benditos de mi Padre. ¿Cómo les llama el Dios del universo a esas personas? Benditos. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Vean ustedes las características de estos benditos. No son benditos pasivos, no. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ser bendito, hermanos, no es estar en un estado pasivo. ¿Sí? Ser bendito no es estar en un estado vacío, así con tus manitas cruzadas y así con carita de San Crispín. Ay, mira, ahí está el bendito, no, el bendito siempre está activo. Sí, su nuevo nacimiento, el nuevo hombre, creado en la cruz del Calvario, porque fue justificado, redimido, y su pecado fue expiado, produce buenas obras. No es un bendito que está en su casa y allá está ahí guardado, no, hermano. El bendito siempre está activo, es rico en buenas obras, y es el estado completamente opuesto al del estado maldito. El que está en el estado maldito, su pecaminosidad sigue creciendo y sigue creciendo. Ese rato les decía que tiene nombre secreto. Si es una mujer, tiene nombre secreto. No, ¿cuál? Si esta mujer depravada se sigue pecando, tiene un harén. Tiene un harén de hombres secretos, ¿no?
Igual, si este hombre está depravado, no tiene una mujer secreta, tiene un harén, ¿no? De mujeres secretas. Pero el hombre creyente, hermanos, va creciendo en buenas obras. Sigue creciendo. Y aquí lo vemos. Ahora, terminamos con el pasaje y vamos a ver a los malditos. Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, ¿qué? Malditos al ¿Cómo dice? fuego. ¿No los escucho? Apartaos, malditos al fuego eterno. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Según este pasaje, ¿la humanidad está en un estado de maldición? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Por eso, el amor al prójimo, ya fuiste salvado, ya te perdonaron, ya Dios te adoptó. El amor al prójimo, hermanos, empieza con la oración por ellos. Pregunta: ¿la oración es un ejemplo de amor al prójimo? Sí. Sí, es el detonante. Empiezas a orar por fulano, por perengano, por su salvación, por predestinados. Es una forma de amor al prójimo, hermanos. Hasta que Dios te concede una persona: no tengo Biblias en mi casa, tengo que comprar Biblias y no tengo tiempo, tengo que acomodar mi tiempo en mi agenda para atender a esa persona. Y empiezas a trabajar en ese prójimo, hermanos. Ahí empieza el amor al prójimo, orando por ellos, por su salvación, porque Dios te ponga en contacto con ellos y empiezas a crecer en las buenas obras. Dice Efesios 2:10, buenas obras que ya están preparadas antes de la fundación del mundo. Ya están preparadas. En tu caso y en el mío es buscarlas y andar en esas buenas obras que ya están preparadas. Por eso, hermanos, la gloria de esta palabra maldición es que el bendito se hizo maldito para que los malditos fueran benditos por su obra en la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos pagar esto? No se puede pagar, pero entiende esto, y con eso ya me despido ahora sí. El cristianismo es vida por vida. Él ya la dio por ti, ahora tú dala por Él. Lleva estudios bíblicos, regala la Biblia, da estudios bíblicos, crece, capacítate, entrénate, discípulate más, etcétera, etcétera, para que seas apto o apta. El cristianismo no es ir a la iglesia el domingo, el cristianismo es vida por vida, vida por vida. Y para eso venimos a la iglesia, para conocer más, para entrenarnos, para capacitarnos, para que nos discipule la palabra y podamos crecer y ser ricos ahora en buenas obras. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por los preciosos méritos de tu Hijo Jesucristo, que podemos ver más de cerca la perversión y el daño que hace el pecado. Ayuda a mis hermanos y a mí a recordar que el pecado empieza en la mente, en el corazón, con pensamientos, deseos, planes, proyectos.
en la que el ser humano empieza a hacer cosas puercas, empieza a alimentar su cochina mente, de tal manera que tú has visto nuestras mentes y ante tus ojos podemos estar reprobados, Señor. Por eso te ruego que mis hermanos puedan ver cómo nace el pecado, cómo se va extendiendo y cómo el pecado produce, cuando se comete, tantos daños diferentes, que por eso es que en las leyes terrenales hasta penas de muerte llega a alcanzar una persona. Como tú, Dios, miras el agravio, el dolo, el daño, el sadismo, el salvajismo, la perversión, la depravación, la crueldad, lo inhumano que hubo en un delito que se cometió. Te ruego, Padre, que sensibilices a mis hermanos para que puedan ver el pecado en sus vidas, que todavía quieren morar en ellos, y en todos aquellos que aún están sin Cristo, que vean lo que va a acontecerles en sus vidas si siguen viviendo sin tu perdón. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque el bendito vino a ese estado de maldición para rescatarnos de ese estado de maldición en el que vivíamos y no lo habíamos visto. Y que el día que vayamos a tu presencia seamos recibidos con esas palabras gloriosas: venid, benditos de mi Padre. También te damos las gracias por el convivio que vamos a tener ahorita, de comer juntos todos los hermanos, de aprender a convivir con personas diferentes y poder amarnos como hermanos en la fe. Te pedimos tu bendición para lo que las hermanas han preparado y para que este convivio, el tema siga siendo Jesucristo. Te lo pedimos y también te agradecemos todo lo que hemos recibido de ti en Cristo Jesús. Amén.